¿Se puede ser budista y cristiano al mismo tiempo? Sí, claro que sí. La respuesta corta es que sí. Espero te haya gustado mi video y que le des clic en suscribir y que todos los seres sean libres del sufrimiento. A ver, vamos a entrar bien a este tema, ¿no? Pero es que la respuesta sencilla sí es así de sencilla. El ser budista no está peleado con ser cristiano y viceversa. Ahora, si eres muy extremista en tus creencias religiosas, pues entonces vas a decir que no son compatibles el uno con el otro. Si eres muy religioso cristiano, pues entonces vas a decir que ser budista es del diablo. El Papa Juan Pablo II tuvo una controversia muy grande con el Dalai Lama en los años 60 o los años 70 porque escribió una carta, un artículo donde dijo que el budismo solo habla del sufrimiento, por lo cual es una religión del diablo. Entonces el Dalai Lama en esos entonces era bastante jovencito y venía saliendo del exilio del Tíbet, después de que los chinos invadieron el Tíbet, y el Dalai Lama le escribió una carta respondiéndole al Papa Juan Pablo II, explicándole por dónde va el budismo, y el Papa Juan Pablo II le pidió una disculpa pública al Dalai Lama y al final reconoció que el budismo sí es otro camino a Dios. Uno de los muchos caminos a Dios. Pero ya saben que dependiendo de la secta que uno sigue dentro de su religión, habrá católicos que creen que solo su iglesia es legítima y que si hay alguien protestante, pues que ellos, aunque crean en Jesús, no van a llegar a Dios. Y también hay protestantes que creen que la iglesia católica no es la verdadera iglesia de Dios. Y también habrán cristianos un poquito más abiertos. Al igual que también te vas a encontrar con budistas que te van a decir que creer en Dios no es algo budista. Que el budismo es algo no teísta, por lo cual un verdadero budista no va a creer en Dios. Pero el budismo no es una religión atea, es una religión no teísta. O sea, que Dios no figura dentro del dogma. No existe un Dios como tal, pero tampoco hay una ausencia de Dios dentro del budismo y tampoco hay un rechazo a Dios. Cuando al Buda Shakyamuni le preguntaban algo sobre Dios, él sencillamente respondía que si esa pregunta te va a llevar a sufrir más, no sirve de nada hacer esa pregunta. Y luego él le preguntaba al que le hizo la pregunta, ¿de qué manera te va a hacer sufrir menos estas cuestiones, esas preguntas? Mis propios maestros del linaje Sakya son muy liberales en este aspecto. Un maestro mío que quiero mucho, que se llama Tulku Yeshe Rinpoche, él es del Tíbet, y es una de esas famosas reencarnaciones de maestros pasados. Él escribe mucha poesía donde le da gracias a Dios, donde alaba a Dios por su magnificencia, y es un maestro budista de lo más tradicional que hay. A mí me impactó mucho ver cuando en su poesía aparecían alabanzas a Dios, y él muy sencillamente, sin hacer ningún tipo de gimnasia mental, me dijo, pues es que Dios para la gente es amor y es la no dualidad y es la vacuidad. ¿Para qué nos complicamos tanto si nada más le podemos poner el nombre de Dios? Mi maestría académica es en religiones mundiales o en teología aplicada. En inglés se llama Masters in Divinity, con especialidad en religiones del mundo, enfocándose en el budismo tibetano. Yo apliqué mi maestría para la tanatología en los hospitales, ayudando a la gente a su buen morir en los últimos momentos de su vida o cuando les han diagnosticado una enfermedad terminal. Esta historia, que me voy a tardar muy poquito contando, ya la he contado en otros videos, pero a mí me impresionaba cómo los pacientes que creían en Dios y realmente tenían una fe genuina en Dios, en lo trascendente, sufrían mucho menos y tenían menos miedo a morir y mostraban más confianza que los budistas más budistas. Porque a veces el budista se enorgullece mucho de ser muy racional y muy lógico y muy aterrizado, pero a la hora de morir no tienes fuerza mental porque nunca has cultivado esa fe. Y la muerte no tiene ni religión ni afiliación política. Vaya, la muerte no discrimina entre el rico y el pobre, no discrimina entre el budista, el cristiano, el ateo, el judío, el musulmán, etc. La fe es muy importante en el budismo. Es una de las 3 causas principales del refugio. La primera siendo el miedo y la otra siendo la compasión. Una vez me tocó darle apoyo emocional y espiritual en el hospital a un señor que le habían negado un trasplante de corazón porque él estaba de indocumentado en Estados Unidos y le dijeron que pues su única opción era regresarse a México, donde él no tenía familia porque ya llevaba 50 años viviendo en Estados Unidos.
Y en México quizás el Seguro Social le podría dar un trasplante a corazón que él necesitaba para sobrevivir. En pocas palabras le dieron una sentencia de muerte porque no hay ningún universo en el cual el señor regresaba a México y le daban un trasplante en el Seguro Social. Entonces entré yo a entrevistarlo y le pregunté si él tenía miedo por la noticia que había recibido, por la sentencia de muerte, que él iba a morir dentro de un par de semanas. Y él estaba mirando por la ventana a las montañas, porque el hospital estaba en Colorado, que era en un lugar muy bonito, donde hay unas vistas muy bonitas, y con toda la sinceridad del mundo, ni siquiera me volteó a ver él viendo las montañas, me dijo, no tengo miedo. Y a mí me impresionó, le dije, ¿cómo es posible que no tienes miedo a morir? ¿De dónde sacas ese coraje, o esa valentía, o esa fuerza? Y antes de poder terminar mi pregunta, el cuate solo apuntó al cielo con un dedo, con toda la calma del mundo, y en ese momento, con ese gesto, entendí, sin que dijera nada en palabras, entendí por qué él no tenía miedo. Y me pensé a mí mismo, todo mi estudio y toda mi práctica budista y mis meses que he pasado en retiro meditando en silencio, no se comparan a un pedacito de la fe que tiene este señor. Y su pedacito de fe le vence todo el miedo. O sea, el señor no tenía miedo a morir gracias a su fe. Ahí me di cuenta que la fe en Dios era mucho más poderosa que todo el racionalismo y escepticismo y la lógica de la cual yo quería enorgullecerme. Y conforme fui tratando a gente en el hospital en su lecho de muerte, y sí fueron miles y miles de muertes en las que yo apoyé, más y más creció mi propia fe en Dios y menos me resistí en ponerle el nombre de Dios a lo trascendente. Me di cuenta que el budismo no está peleado con Dios. Es uno mismo que se pelea con uno mismo. Porque el budismo sí habla del absoluto y de lo trascendente. Y sí, ok, te la doy. Al budismo no le gusta asociarle un nombre en específico a lo absoluto. Dice que el absoluto no puede tener un nombre porque entonces cosificamos o intentamos solidificar algo que no tiene tal cual una sustancia. Pero es muy similar a lo que decimos los judíos, que ni siquiera podemos escribir el nombre de Dios porque es innombrable. Y en vez decimos la palabra Hashem, que literalmente se traduce a el nombre. O en el Islam, por ejemplo, se prohíbe hacer representaciones físicas de Dios por esta misma razón, para no hacer un ídolo, para no hacer idolatría, ¿no? Pero el budismo Vajrayana justamente es para cuando la vacuidad es demasiado complicada. Para nosotros los seres ordinarios y mundanos que requerimos de algún ejemplo personificado, un símbolo de la luminosidad, un ejemplo de lo indestructible, de lo perfecto y de lo primordial, entonces utilizamos estos símbolos sagrados que representan la vacuidad, la interdependencia, lo inmesurable, lo ilimitado como es el amor y la amabilidad y el fin del sufrimiento. Y entiendo que en el budismo queremos evitar el eternalismo y las ideas de Dios se pueden prestar a que nos pongamos a pensar en el eternalismo. Pero podríamos decir también que en el ateísmo, el ser ateo nos lleva fácilmente al nihilismo, que es no creer en nada. Y el nihilismo es otro extremo igual de problemático que el eternalismo. Hasta me di cuenta tratando con moribundos en su lecho de muerte que para mucha gente el ateísmo no es genuino, o sea, se identifican como ateos y hay gente que sí es atea genuina, que cree que no existe tal cosa como un Dios. No estoy hablando de esas personas en este caso, pero la mayoría de la gente que se identifica como atea, me di cuenta que realmente están enojados con Dios. Les rascas tantito a sus creencias y sí creen en Dios, solo están tan enojados con Dios o con la idea de lo que ellos creen que es Dios, que deciden negarlo, rechazarlo y decir no existe. Pero realmente no tienen la creencia en la no existencia de Dios, solo están resentidos o enojados. Con toda razón, la vida puede ser muy injusta y muy canija. Ahora, en cuanto al cristianismo, tengo entendido que al bautizarte, tú estás renunciando a Satanás y su séquito, ¿no? Y en el budismo, al tomar refugio, estamos renunciando al samsara, que es el mundo del mal, el mundo de la confusión. Estamos renunciando a la agresión y estamos renunciando al sufrimiento y al karma. Entonces, no son tan diferentes en ese aspecto el bautismo con el refugio budista. Y a la hora de tomar refugio, el refugio no te requiere renunciar a tu religión. El refugio no te pide aceptar a Buda como un dios. Para nada, Buda no es un dios.
Cuando sus amigos lo vieron salir del bosque iluminado, le preguntaron, fue lo primero que le preguntaron, ¿tú eres un dios, Buda? Y ¿qué eres? ¿Eres un dios? Y él les dijo, no soy ningún dios, soy un hombre que despertó, un Buda. Y hay cristianos que creen que Jesús era un bodhisattva, un Buda, y entonces cuando tomamos refugio en el Buda, solo estamos tomando refugio en la mente despierta y a las enseñanzas que nos llevan al final del sufrimiento, a la liberación del sufrimiento. También hay visiones muy cristianas del budismo, en que los seres ordinarios no tenemos acceso a las deidades, al Dharmakaya y al Sambhogakaya, y que es gracias al Buda y a través del Buda que tenemos acceso a ese absoluto. De igual manera hay gente que cree que a través de Jesús es que podemos acceder o accesar a lo que es el Dios Padre, a Dios absoluto, y que Jesús es como una encarnación física de lo que era Dios Padre. Y en el budismo creemos que el Buda Shakyamuni era la encarnación física del Dharmakaya, en el cuerpo de emanación, en el Nirmanakaya. Lo que quizás no siempre es compatible son las nociones del pecado, porque en el budismo no creemos tanto en el pecado, creemos más en el karma. Sin embargo, a veces es más fácil utilizar esos términos coloquiales, convencionales del pecado de manera intercambiable. Y sí hay maestros budistas que te hablan de los malos actos como pecados, utilizando esa misma palabra de pecado, porque culturalmente es lo relevante y es lo que conocemos. Teológicamente no soy un relativista, no creo que todo es igual y que podemos combinar todo y decir, todo habla de lo mismo. Soy pluralista, sí entiendo que hay diferencias muy importantes entre el budismo y el cristianismo, y no estoy intentando hacer una reconciliación imposible, pero a lo que voy es que no es una reconciliación imposible. De hecho, hay mucha compatibilidad en estas dos corrientes, y hay una larga historia de tanto padres cristianos que toman refugio en las enseñanzas budistas, como budistas que también siguen un camino cristiano. Entonces, fuera de los extremistas budistas y de los extremistas cristianos, la mayoría de los practicantes y maestros que yo he conocido ya me han dicho y afirmado que el ser budista no está peleado con el ser cristiano, y creer en Cristo no está peleado en tomar refugio, y no va en contra del cristianismo tomar refugio en las 3 joyas, ni va en contra del budismo creer en Jesús y ir a confesarte y tomar comunión. De hecho, en las enseñanzas Vajrayana también existe la confesión y la absolución, salvo que tú quieras ser muy, muy ortodoxo, muy excluyente y muy extremo, muy absolutista en tus creencias. Mi primer maestro, el que yo llamo mi gurú raíz, se llamaba Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche, y él decía que la Virgen María era como la Prajna Paramita, la madre de todos los Budas, pero que en las culturas cristianas se aparecía como la Virgen María, para ser culturalmente relevante, y que entonces en las culturas budistas se aparecía como el Prajnaparamita, pero que son la misma energía. Lo mismo nos puede suceder con Manjushri Mitra y su espada de fuego, y alguien como el Arcángel Miguel y su espada de fuego. Y por ejemplo, también a veces vemos que el Arcángel Miguel está pisando a su enemigo de la misma manera que Vajrapani está pisando al rey de los demonios. Al final, los dos caminos, las dos corrientes del cristianismo y el budismo son caminos de virtud, de amar a nuestro vecino, de ser generosos, de ser amables y de renunciar tanto a las cosas mundanas que nos llevan al sufrimiento o a causar daño, como a nuestras propias actitudes que nos llevan a desconectarnos de esta esencia que es interconectada, amable, amorosa, bondadosa, justa, bella, etc. Así que, después de todo, mi postura personal es que el cristianismo y el budismo son muy compatibles y no están peleados, pero yo sé que habrá quien me quiere atacar en mis comentarios y que piensan diferente a mí, y está perfecto, dense durísimo. Esa es mi postura, que no están peleadas estas dos religiones y que de hecho se pueden conllevar y convivir muy bien la una con la otra. El Dharma es conocido por su habilidad de adaptarse a las diferentes culturas. Cuando el Dharma llegó al Tíbet, reemplazaron el sacrificio animal con sacrificar unas efigies de masa, se llaman tormas. Pero no les quitaron del todo a los indígenas tibetanos sus costumbres de sacrificar. Solo
le quitaron un poco de lo violento en que ya no están sacrificando animales, ahora están sacrificando efigies hechas de masa. Pero yo siento que el verdadero Dharma se va a acoplar a la cultura. Y si nosotros aquí en Latinoamérica vivimos en una cultura cristiana, yo que crecí judío, no crecí, por decir, indoctrinado en creencias cristianas, reconozco que vivo en una cultura cristiana que está basada y fundada quizás en el cristianismo mezclado con algunas creencias indígenas también que había antes de la llegada del cristianismo a las Américas, al Sem Anáhuac. Pero es que el espíritu, como dije, la muerte no tiene religión y el espíritu tampoco. Todo eso para decir que el Dharma se va a adaptar a una cultura cristiana sin tener que pedirle a la gente que renuncie en su cultura. O sea, sí puede existir, yo siento, aquí en Latinoamérica, un Dharma que tiene espacio para todo. Que tú en tu altar puedes tener una estatua de un Buda y también puedes tener a un santo o a Jesús. Y que estos no tienen por qué estar peleados, porque todos estos símbolos, todos estos personajes simbolizan el mismo amor universal, el perdón universal, la trascendencia del ego que va más allá de la vida, de la muerte, y que además trasciende todas las culturas. Se dice que el Dharma no le pertenece a ninguna cultura. Y sin embargo, ninguna cultura está afuera del Dharma. Entonces, pues yo estoy más que listo de recibir todo tipo de hate en mis comentarios, todo tipo de odio, ya lo sé, ya me lo espero y no me importa. Yo estoy aquí para defender el pluralismo y que podemos ser incluyentes y que el espíritu no tiene nombre y que no solo eso, como dice una frase de Lo Jong, todos los dharmas están de acuerdo en algún punto. Y ese punto es en trascender el ego, en reducir el ego y establecer una interdependencia de todos los seres, reconocer nuestra interdependencia que además es inseparable de la gran compasión hacia todos los seres y de nuestro derecho de nacimiento, que es la iluminación primordial, la naturaleza de nuestra mente despierta. Si te gustó este video, espero que me haya ganado tu suscripción y que le des clic ahí en suscribir para que no te pierdas, tanto de mis demás videos como de las meditaciones en vivo que estoy empezando a hacer. Si te sientes generoso, me puedes regalar un like, que es gratis para ti y ayuda a que mi canal le llegue a más personas. Y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.